Señoras y señores, académicos, filósofos, don Gustavo Bueno Sánchez y don Tomás García, profesor Vicente Chullá, señoras y señores. Hoy, pues el tiempo no nos acompaña, pero no pasa nada, los que estamos, pues aquí estamos, y vamos a intentar pasarlo bien y enterarnos un poco más de lo que es la filosofía en general y la filosofía de la música en particular. La filosofía es una cosa que yo siempre he admirado y es muy complicada, Pero hoy, por ejemplo, estaba leyendo las provincias y después he leído un poco de Levante. Y mira por dónde veo un artículo de filosofía que dice, se titula Por la filosofía, lo firma un tal Ángel Vallejo, que juzgando he visto que es miembro de la red española de filosofía, de la Sociedad de Filosofía, que es así como lo dice, entonces, del País Valenciano. Por nuestra parte, los amantes de la sabiduría nos dedicaremos a celebrar con la ciudadanía un bello combate de ideas que, lejos de destruirnos, nos dota de sentido como especie pensante. Eso lo dice este señor. Pero sí, ciertamente lo primero que piensan es mentir sobre el nombre de esta bella tierra valenciana, antaño Reino de Valencia y actualmente Comunidad Valenciana. Pero, en fin, ¿esto qué significa? ¿Esto es filosofía? Yo creo que la filosofía es un estudio de la existencia, del conocimiento, de la verdad, lo subrayo mucho, la moral, la belleza, la mente, la música, etc. Naturalmente, gracias a Dios, hoy tenemos aquí dos excelentes filósofos que han bebido de la sabiduría sin igual del mejor filósofo del siglo XX y parte del XXI, don Gustavo Bueno. Naturalmente, las publicaciones de don Gustavo Bueno son conocidas en todo el mundo. Se han traducido hasta en el chino y desde luego en toda Hispanoamérica, como México, Argentina, está plagado de personas que pues, tienen amor a la filosofía de don Gustavo Bueno. Por consiguiente, hoy aquí tenemos, como si dijéramos, una continuación de aquella herencia, porque tenemos a don Tomás García, que es alumno predilecto de don Gustavo Bueno, y a don Gustavo Bueno Sánchez, porque lo tengo que al final, porque desde luego pues, es un continuador de la gran esfuerzo que hizo en su vida y con mucho acierto y con, en fin, con una gran categoría filosófica, don Gustavo Bueno, que en paz descanse. Entonces yo nada más que digo que bienvenidos todos y que vamos a escuchar primeramente que nos diga algo de esta publicación de Vicente Chullá y de otras cosas que vienen al caso, don Gustavo Bueno. Pues muchas gracias, don Salvador Chullá, muchas gracias a la Real Academia de Cultura Valenciana por su amabilidad y le voy a puntualizar. En la mesa no estamos dos filósofos, hay tres, porque el otro es Vicente Chullá, así como suena. Yo personalmente a Vicente Chullá lo conozco desde el mes de mayo. Hace 6 meses solo. De la familia Chullá sí que tuvimos conocimiento hace pues 5 años o así, porque Ernesto Chullá, el hermano mayor de Vicente, estando por Oviedo un 1 de septiembre, hace 5 años, se acercó a la Fundación Gustavo Bueno y dejó, con una dedicatoria para Bueno, un CD con músicas de ellos y felicitándoles el cumpleaños. Y entonces
al día siguiente, pues Bueno y yo estuvimos escuchando aquellas músicas, viendo por internet quiénes eran los Chuliá, y Bueno llamó por teléfono a Ernesto Chuliá. Al parecer, de aquella, Vicente tenía menos interés por la filosofía de Bueno, sí, y fue precisamente, por lo que me han dicho, Ernesto Chuliá e incluso don Salvador Chuliá los que le animaron a Vicente a ponerse a ver pues, unos vídeos dedicados a un curso de filosofía de la música que Bueno pronunció en el año 2007, hace 12 años. Vicente Chuliá se lo tomó en serio y entonces lleva ya unos años estudiando estas cosas y tuvo la iniciativa en mayo del año pasado pues, de ponerse en contacto con nosotros, vino hasta Oviedo, estuvimos reunidos con Tomás y conmigo mismo, fue hasta Niembro a ver pues, el lugar donde trabajaba principalmente Bueno, etcétera, etcétera. Él nos traía un trabajo, 200 páginas, y como proyecto de una futura tesis, de un trabajo que estaba trabajando, pero cuando vimos la calidad que tenía aquel material le animamos a que aquello había que publicarlo ya, que no había por qué esperar qué tiempo habría de ir ampliando y mejorando, porque en estas cuestiones los estudios son pues, inagotables y no hay por qué demorar más de lo necesario, pues ir dando los primeros pasos. Vicente Chuliá a mí me ha sorprendido de manera agradable y por exceso, porque cualquier observación, cualquier sugerencia que hicimos sobre el texto que estuvo preparando, pues en horas lo tenía resuelto, de manera que a principios de octubre de este año, hace un mes, la inauguración del curso de la Escuela de Filosofía de Oviedo, una institución pues, parecida a esta, que hacemos actividades todos los lunes entre octubre y mayo, pues invitamos a Vicente Chuliá a la presentación del libro que acababa de aparecer en aquel momento, el Manual de Filosofía de la Música, que hoy estamos presentando aquí, y él ofreció una conferencia, eso fue hace un mes. Vicente Chuliá ha sabido además rodearse de un equipo de colaboradores jóvenes y muy activos, como es Mariela Bandera y como es Antonio Luque, que estuvieron allí en la conferencia en Oviedo, y en este mes que ha transcurrido ya han sido capaces de poner en marcha toda una línea de vídeos por internet, se han enfrascado en hacer un curso de dirección de orquesta que ya está disponible, el vídeo de introducción, y que está previsto que ocupe pues 50, 60 vídeos, y también 3 vídeos magníficos explicando, presentando, haciendo una exposición de las interpretaciones y haciendo una crítica y una reconstrucción del famoso acorde Tristán, con el que Wagner inicia Tristán e Isolda. Es decir, eso ha sido una verdadera sorpresa desde nuestra perspectiva, esa capacidad y esa facilidad que Vicente Chuliá ha tenido para incorporar elementos del materialismo filosófico, de la filosofía de Bueno, a estas cuestiones. De hecho, aquí desde nuestra perspectiva filosófica, pues claro, hacer una filosofía de la música es algo que necesariamente tiene que estar muy implicado con los profesionales, con el conservatorio, con los músicos. Es decir, ¿no? La filosofía de la música hecha estrictamente pues, por profesores de filosofía, pues no pasaría de ser pues, unas especulaciones estéticas o unas especulaciones demasiado genéricas o más bien de corte psicológico, sociológico, etc. Que tienen necesariamente que implicarse pues, los técnicos, los profesionales, los que conocen estas cosas. De hecho, Bueno había escrito hacía 60 años pues, un articulito sobre
la música popular y algunas cositas, pero en realidad él no se había preocupado por hacer una filosofía de la música. Y si lo hizo, si ofreció aquel curso hace 12 años, que es un curso que solo está en vídeo, que son no sé, 15 horas o no sé cuántas horas son de un curso que dio, o más, son 20 horas. Fue por iniciativa de un profesor, José Ignacio Lajara, un profesor del Conservatorio Superior de Música de Oviedo, al cual en un cambio de plan de estudios le tocó ser el profesor de Filosofía de la Música, que se había incorporado a los planes de estudios por entonces, según nos dijo, y entonces pues, él era consciente que la filosofía de la música tenía que ser algo más que una sucesión de opiniones que sobre la música hubieran tenido algunos autores considerados como filósofos a lo largo de la historia, pues más o menos dispersas y a título de información general, y un día se acercó a la Fundación Gustavo Bueno a sugerirnos que les ayudáramos a preparar un curso de filosofía de la música. Y entonces, tras estudiar distintas posibilidades, Bueno dijo, pues no, esto es una cosa que hay que hacer. Entonces estuvo varios meses preparándolo, ofreció aquello, ha dejado, o han quedado, pues 500, 600 folios manuscritos de una obra inacabada de Bueno sobre filosofía de la música, que nosotros en el mes de mayo le pasamos una copia a Vicente Chulia para que pudiera tener no solo los vídeos, sino también aquellos manuscritos, y él está peleándose con la caligrafía y con la interpretación y comprensión pues, de todos esos borradores más o menos desarrollados en unas partes, pero que el rendimiento, que la capacidad no solo musical, sino filosófica de Vicente Chulia en este sentido son impresionantes. Y entonces, para nosotros pues, es un placer poder volver en mi caso, poder volver a Valencia después de haber estado muchos años sin venir. En tiempos vine mucho por aquí, a labores non santas, colaborar con la telebasura, aquella que emitía Canal Nou, pues hace 20 años, el Parle Vosté, Calle Vosté y cosas así, yo era un habitual tertuliano de aquel programa y venía mucho por Valencia entonces, pero bueno, hacía mucho que no venía y ha sido un placer poder volver a estar aquí para conocer pues, el grupo que Vicente Chulia está aquí organizando y que creemos que en los próximos años va a ser un puntal fundamental de todo lo que tiene que ver con la filosofía de la música rigurosa y en serio, porque, entre otras cosas, Vicente Chulia tiene la virtud pues, de ser muy joven, de tener solo 34 años y un impulso y un ritmo y un vigor envidiables. Y entonces, pues, sin más, esto es lo que yo debería decir. Ahora que Tomás, como secretario de la Fundación Gustavo Bueno y que ha sido también interlocutor estos meses muy íntimo de Vicente, pues a ver, ¿qué dices? Muy bien. Creo que lo que me toca decir pues es algo sobre el vínculo entre la filosofía de don Gustavo y el desarrollo que hace Vicente Chulia en su manual de filosofía de la música. Yo lo primero que se me ocurriría decir es que lo único que siento en este acto es que no pueda estar don Gustavo aquí presente. Porque yo sé que él se llevaría una enorme alegría el ver este libro, escuchar a Vicente y luego pues comprobar la interpretación y el resumen que ha hecho sobre algo que él había insinuado acerca del acorde de Tristán. Son 3 vídeos que ya están colgados en internet y donde Vicente Chulia expone las diferentes teorías acerca de ese famoso acorde, las críticas que él hace y luego la solución que se da desde el materialismo filosófico. Bueno, tengo también que decir, bueno, esto desde luego, que yo sé que él estaría encantado porque vería que realmente lo que hace Vicente Chulia es filosofía de la música de verdad,
porque para hacer filosofía de un campo determinado, pues no la puede hacer cualquiera. Es decir, que para poder hacer una filosofía de una cierta calidad, pues hay que primero tener instrumentos filosóficos, claro está, pero sobre todo conocer el campo del cual se quiere hacer filosofía. Y en el caso de Vicente Chuliá se dan las dos circunstancias. Es decir que, claro, fíjense ustedes, un director de orquesta, un compositor, un profesor del conservatorio sabe perfectamente lo que es el campo de la música, pero él resulta que conoce un sistema filosófico donde ha visto unas propuestas filosóficas y con algún desarrollo, y él lo que ha hecho es completarlo, y esto pues naturalmente yo sé que don Gustavo lo hubiera sabido apreciar como ha hecho su hijo, como ha hecho Gustavo Bueno Sánchez, ¿no? Vamos, sin duda alguna. Es verdad que Vicente Chuliá hizo intención de ir a Oviedo a conocer a don Gustavo, pero aquí nos encontramos con otro filósofo, don Salvador, o sea que en realidad, Gustavo, no hay tres, hay cuatro, porque don Salvador es un filósofo estoico, y voy a decir por qué. Fue, según nos ha contado Vicente, quien le dijo a su hijo: mira, hijo, hasta que no tengas las cosas bien cogidas, que este es el símbolo del estoicismo, es decir, no basta con tener unas ideas sueltas sobre un sistema, hay que tener las cosas bien cogidas, este es el saludo. Pues hasta que no tengas las cosas bien cogidas, no te puedes presentar delante de este hombre que es tan grande como don Gustavo. De manera que lo que hizo don Salvador con su hijo fue un consejo estoico, y por tanto la filosofía más aguda y bien estimada de don Gustavo, que también tenía mucho de estoico. De manera que somos cuatro filósofos en realidad. Si hacemos un recorrido por los aquí presentes, seguro que descubrimos muchos más filósofos. Bueno, esto por un lado. Entonces, lo que hace Vicente es una filosofía de la música desde un sistema filosófico que conocemos como materialismo filosófico. Y entonces ustedes, realizado por un pensador español, que este es el gran honor, ya lo ha dicho don Salvador hace un momento. Bueno, y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué es el materialismo filosófico? ¿De dónde surge este sistema filosófico? ¿Por qué un español es capaz de llegar a esta cima tan asombrosa, tan verdaderamente asombrosa? Pues don Gustavo lo resuelve, porque él tiene un escrito potentísimo que se titula La esencia del pensamiento español. Y entonces él lo que dice es que el pensamiento español no tiene que tener envidia a ningún otro pensamiento de ningún otro país, porque resulta que se remonta, lo que él llama el pensamiento público español, se remonta ni más ni menos que al siglo VIII. Es decir, que el Beato de Liébana pues ya escribe unos textos que ya son filosofía política, el himno a Santiago, ¿verdad? Y entonces, pues de alguna manera el pensamiento público español pues es una herencia que hemos recibido, es decir, es un campo riquísimo en el que han contribuido pues personajes como este, pero también las crónicas de Alfonso III, el de Rebus Hispaniae de Ximénez de Rada, la historia de España de Alfonso X el Sabio. Es decir, que esto desde un punto de vista de la filosofía política, pero es que don Gustavo dice, a esto hay que añadir la gloriosa aportación de la escolástica española, que aunque escriben, digamos, estos autores que he citado, pues escriben o bien en romance castellano, o luego más tarde, cuando naturalmente la lengua se convierte en la lengua del imperio, pues en español, ¿verdad? Pero es que hay una tradición española riquísima, muy denostada por personajes que no han entrado en la filosofía española de verdad, que escriben en latín, que son Vitoria, Suárez, pues son Báñez, Molina, Juan de Mariana, etcétera, y don Gustavo recoge. Es decir, ese es el campo del pensamiento público español. Pero además, podríamos decir que don Gustavo dice, pero es que también hay filosofía de la buena en la literatura del siglo de oro español. Entonces él recupera pues a Cervantes, a Quevedo, pues a Fray Luis de León, por ejemplo, ¿verdad?
a Calderón de la Barca, es decir, que la literatura española, pero también, naturalmente, a personajes importantes como Salinas, como Tomás Luis de Vitoria, es decir, que don Gustavo ya tiene presente que el pensamiento público español es muy rico, porque es un campo que está lleno de escritos sobre, podríamos decir, sobre cuestiones políticas. La preocupación por España es una cosa permanente, pero también cuestiones que tienen que ver con la literatura, con la música. Entonces es un pensamiento riquísimo, ¿verdad?, que no tiene en absoluto parangón en el... Y entonces, pues, el materialismo filosófico, a mi juicio, es el cenit, es la cúpula de esa tradición, De manera que lo que vamos a presentar aquí ahora dentro de un momento será esto, que el pensamiento cartesiano que se toma pues como el modelo del pensamiento moderno, pues eso es una trola. Es decir, que los escolásticos españoles estaban hablando de todo lo que decía acá Descartes mucho antes, y no digamos en relación también a Kant, lo vamos a decir dentro de un momento. De manera que el materialismo filosófico, por tanto, es una filosofía genuinamente española, que viene a ser la cúpula, el cenit de una tradición que don Gustavo llama pensamiento público español, frente al pensamiento, podríamos decir, privado, subjetivo. Don Gustavo arremete contra el pensamiento francés porque es subjetivo, je pense. No, ¿qué coño de yo pienso? Pensamos porque realmente está todo objetivado en un producto y quien lo coge pues lo aprovecha, ¿no? Y este es el caso. Entonces Vicente Chuliá ha tenido, por así decirlo, el mérito de sumarse o entrar en este campo del pensamiento público español a través precisamente de su manifestación más emblemática, podríamos decir, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿cuáles serían? Vamos a poner aquí 3 puntos, porque después yo lo que quiero sencillamente decir en el segundo apartado es cómo Vicente Chuliá le hace una aplicación y un desarrollo de estos 3 puntos fundamentales, y es el materialismo filosófico se caracteriza precisamente porque tiene una teoría de la materia que no es monista. A don Gustavo no se le ocurre nunca decir que todo lo que hay se puede reducir a química, sino que hay 3 géneros de materialidad. Es decir, que está la química, por supuesto están los cuerpos, pero también están, podríamos decir, las esferas personales, las conciencias, y están las ideas, que son otro género de materialidad, un género terciogenérico, y que la música tiene componentes terciogenéricos, tiene los 3. Esto es lo que hace Vicente, precisamente, demostrar cómo esta doctrina de los 3 géneros de materialidad se dan perfectamente en la música. Él luego lo podrá profundizar mucho mejor que yo, ¿verdad? Es decir, que hay cuerpos, hay componentes primogenéricos, pero hay también componentes segundogenéricos, la presencia subjetiva del autor, y hay luego pues ideas, por supuesto, propias, ideas, pues eso, que son terciogenéricas, ¿verdad? Bueno, esto, sin duda alguna, es un componente del materialismo filosófico. Otro rasgo importante, que también ha sabido desarrollar Vicente Chuliá, es que el materialismo filosófico se preocupa mucho por marcar las diferencias entre campos diferentes, lo cual muestra la grandeza de don Gustavo, porque los conocía todos, porque se pasó la vida estudiando. Es decir, que una cosa es la ciencia, y él tiene un tratado sobre la ciencia que es inmejorable, la teoría del cierre categorial, ¿verdad? Pero tiene también una concepción de la filosofía sustantiva, como un lenguaje que brota precisamente de los conceptos categoriales de las ciencias, pero tiene también una dedicación importante al arte. Y esto es probablemente la parte menos conocida, no sé por qué, pero él tiene trabajos extraordinarios sobre literatura, sobre arquitectura y sobre música. Lo que pasa es que lo que tiene sobre la música lo tiene manuscrito. Aquí estábamos mirando hace un momento, él dio conferencias muy importantes sobre la música y todo lo tenía manuscrito, y es en lo que está trabajando ahora Vicente.
Y aquí estábamos viendo, aquí lo tienen ustedes en la contraportada de este libro, cómo está aquí el concepto de glomérulo y digamos los ejes de lo que es el cuerpo de la música, es decir, el cuerpo voluminoso de la música, los ejes, bueno, que aquí tenemos el asunto, ¿verdad? Entonces, esto lo supo hacer y por supuesto, otros campos importantes como la religión, la filosofía de la religión, el libro del animal divino o cuestiones conlibetales es otro campo importantísimo, de manera que, desde luego, don Gustavo tocó en todos los campos y de algunos de ellos, pues, era un conocedor impresionante del asunto. Y supo precisamente distinguir entre que tratar las ciencias, pues es a través de la teoría del cierre categorial, es decir, que las ciencias tienen unos orígenes técnicos y según van desarrollándose, pues resulta que van encontrando unas verdades que son verdades objetivas, que son teoremas, que hacen que ese campo se cierre, y eliminen de ese campo otras cosas que ya no pueden entrar en ese campo, y entonces las operaciones de los científicos pueden de alguna manera eliminarse, porque lo importante es el teorema. Y entonces, pues, vamos, yo que me he dedicado a la enseñanza mucho tiempo, esto lo sé por experiencia. Un profesor de matemáticas, cuando va a clase a explicar el teorema de Pitágoras, pues no se ocupa de los pormenores personales de Pitágoras, sino que él va directamente a la verdad objetiva y al enlace, bueno, y al hecho de que Euclides lo recogió junto al de Tales y otros, y entonces encontró unas conexiones objetivas, y ese es el cierre categorial. Sin embargo, el arte no puede ser contemplado desde estas nociones, sino que para el arte don Gustavo desarrolla otra filosofía que es la noetología, que es precisamente el desarrollo que hace magistralmente Vicente Chulia. Se da cuenta de esto, cosa de la que no se han dado cuenta otros miembros de nuestro grupo, que creen que el arte tiene que ser analizado desde las coordenadas de las ciencias, ¿no? También don Gustavo sabía distinguir entre las matemáticas y la física y las ciencias humanas, claro está, que son cosas completamente diferentes. Ciencias humanas como la historia o como la política, pues no tienen teoremas, porque se mueven en un campo, en otro ámbito, que es el de las propias operaciones de los sujetos de esas ciencias. El político, el historiador, pues no es naturalmente constructor de teoremas, sino sencillamente, pues eso, de verdades fenoménicas, porque se fundan pues en las reliquias y los relatos que van dejando la historia o la política, o bueno. Y luego la filosofía, pues es un entramado de ideas en torno al concepto de simploque, es decir, que unas ideas, no todas las ideas están conectadas con todas, sino que algunas conectan con algunas, y entonces en eso consiste su peculiaridad, ¿verdad? Y el otro componente importante que también desarrolla perfectamente Chulia y que está aquí perfectamente, es decir, cuando se dice que este libro dice, frente a la música adjetiva, este es un libro de música sustantiva. ¿Qué quiere decir esto de que es una música sustantiva? Pues que los productos musicales, en esos productos musicales podemos también, de alguna manera, pues neutralizar las operaciones del músico, pero no igual que en el caso de la ciencia, porque en el caso de la música, la presencia del autor, naturalmente, pues la presencia subjetiva tiene su importancia, porque no todos los autores cierran sus obras de la misma manera, mientras que desde el punto de vista de las matemáticas solo caben cierres propios de esa ciencia que es la aritmética o que es la geometría. De manera que la noetología pues es una disciplina que desarrolla don Gustavo, que viene a ser una teoría de la racionalidad, es decir, que los productos humanos, como la ciencia, pero también la religión, el arte, la literatura, tienen cosas en común, en tanto en cuanto pues son estructuras racionales. No hay entidades irracionales en todo esto, en absoluto, ¿no? Y esa racionalidad pues quiere decir pues que en todos en todas estas manifestaciones o en todos estos productos pues hay una propuesta
un desarrollo o contraposición y una resolución, ¿eh? Y entonces, pues, Vicente Chulia ha sabido perfectamente ver esto y él lo que ha hecho es aplicarlo naturalmente al campo de la música, ¿no? Sin duda alguna. Y luego está esto que hemos dicho, el componente crítico, ¿eh? Dice, frente a la música adjetiva, aquella música desarrollada a partir de ideas adventicias, que al no estar correlacionadas con contextos técnicos del propio campo, son refugio de fundamentalismos, reduccionismos, confusionismos e idealismos contra los cuales va dirigido el manual. Bueno, esta noción de que la filosofía tiene que tener un papel crítico, pues es también una noción fundamental del materialismo filosófico. Y aquí es donde don Gustavo dice que esta tendencia digamos, a ejercitar la crítica también es digamos, genuinamente española. También es genuinamente española, porque saben ustedes que hay un gran autor alemán, Kant, que escribe la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio. Entonces dice don Gustavo, mi sistema filosófico, en cuanto que es crítico, no arranca de ahí, sino que arranca, por ejemplo, de Gracián, otro autor que pertenece al mundo del siglo de lo español, a la literatura española, que tiene un libro que es El Criticón. Es decir, que don Gustavo ha aprendido más ahí, pero también en el teatro crítico del padre Feijó, o en el criterio de Balmes, de manera que esta crítica que ejerce Vicente Chulia, por supuesto, acogiéndose a un sistema como es el materialismo filosófico, pues tampoco es absolutamente desconocido para este pensamiento público español. Genuinamente la actividad crítica ha sido realizada precisamente por preclaros personajes que, como ven ustedes, pues pertenecen a ámbitos, pues como por ejemplo la literatura, como Gracián, que por cierto también, pues como saben ustedes, pues era jesuita y fue, pues se ocupó precisamente como párroco del ejército español en la época de Felipe IV, es decir, arengaba las tropas, es decir, que era un hombre defensor de la unidad de España en aquella época precisamente de Felipe IV. Cosas muy curiosas, ¿verdad?, que era, pues esto, el personaje que se ocupaba de confesar a los soldados y de arengarlos, y bueno, con lo cual fíjense ustedes que estamos ante un filósofo que conoce el campo de la música, que no ha dudado en absoluto en recurrir al pensamiento público español, ¿verdad?, y que ese pensamiento público español, como les estoy intentando mostrar aquí, pues tiene una riqueza y una cantidad en una palabra, ese pensamiento público español es un campo riquísimo en el que hay muchos españoles que no quieren beber, porque prefieren, pues eso, porque les parece más llamativo, más prestigioso, pues qué sé yo, recurrir a Descartes o a Kant naturalmente a estos autores hay que conocerlos, yo no estoy diciendo que no haya que conocerlos, pero comparen ustedes una vez que se han tomado la molestia y verán cómo efectivamente pues hay más potencia en este pensamiento público español que ha llegado a este cénit, a esta cúpula que es el materialismo filosófico de don Gustavo. Entonces, Vicente Chulia realiza, como he estado intentando decir, pues estos puntos que yo acabo de enumerar aquí así brevemente, pues por ejemplo esto, que cómo él ve los géneros de materialidad en la música, ¿no? Naturalmente él sabe que hay tres géneros y que está trabajando en las ideas de volumen sonoro, velocidad expansiva, cromatofonismo, que son terciogenéricas, la presencia subjetiva del autor, segundo genérica, pero luego él sabe muy bien que hay pues unas técnicas ligadas a instrumentos, que hay pues naturalmente sonido, que el núcleo de la música pues es el sonido, porque luego el cuerpo, que son las partituras, pues son naturalmente reliquias, y las formas de interpretar del pasado pues son relatos que hay que tener en cuenta, y esto también Vicente lo incorpora
Y además sabe muy bien que una cosa son las ideas directas de lo que tiene que ver con la música, ¿verdad? Estas ideas terciogénicas, de otras ideas adventicias que tienen que ver con las modas, pues el asunto de la espontaneidad, de la creatividad, etcétera, etcétera. Desde luego, yo no conozco a ningún otro filósofo que desde el materialismo filosófico se haya encarado al mundo de las artes, que haya realmente desarrollado esta noción que hemos dicho antes de noetología como algo bien diferente a la noseología o teoría de la ciencia. ¿Por qué? Porque las artes no son ciencias, las artes son otra cosa. Tienen en común esa racionalidad de la que yo he hablado antes, sí, pero claro, Vicente ha sabido ver lo específico de la música como una realidad noetológica y sin duda alguna, esto es así de claro, ¿verdad? Pero a la vez, claro, Vicente Chuliá pues sabe perfectamente que también hay una parte que hay que abordar y que hay que tratar, en tanto en cuanto la música tiene una historia, tiene pues unas técnicas ligadas a instrumentos, tiene unas formas de interpretación, y como eso está en la historia, pues entonces ahí caben análisis noseológicos, que es lo que hace él en uno de los capítulos. Y luego ejercita la crítica, pero no es una crítica infantil o ridícula, ¿no? Sino que es una crítica bien armada, porque para criticar, por supuesto, hay que clasificar, hay que distinguir. No vale decir, pues yo soy muy crítico y este ejercicio lo hace constantemente Vicente, clasificando todas las cosas, ¿verdad? Y entonces, pues si ustedes ahora tienen un momento y escuchan los vídeos sobre el acorde de Tristán, verán cómo él critica las teorías idealistas que creen que la música tiene que ver con lo que decía un filósofo alemán, Tetens, tiene que ver con los sentimientos. Pues claro, no. Ese es un componente segundo genérico, pero que puede ser absolutamente menor, porque la música sustantiva supone que tiene que tener naturalmente un núcleo, unos componentes absolutamente bien claros, que tienen que ser analizados al margen de los sentimientos, claro, como es lógico, ¿no? Por supuesto, su crítica a los reduccionismos organicistas de Riemann, de Schenker, a la metafísica de la atonalidad, su crítica, por ejemplo, pues a esa pretensión de ofrecernos una tonalidad que él llama indefinida, cuando se intenta, bueno, me estoy refiriendo naturalmente a Stockhausen, esa mezcla de ruidos y sonidos, ¿no? Esa pieza de cuerda y helicóptero, bueno, pues eso pues dice Vicente, eso es impresentable, porque ahí el ruido del helicóptero agota todo ese componente pues nuclear que son los sonidos, que tienen, pues, como él explicará ahora mismo, pues tres ejes, ¿verdad?, que tiene que ver pues con la altura, con la duración, la intención, la amplitud, en fin, esto lo analiza él perfectamente porque conoce muy bien de qué está el asunto, ¿verdad?, de qué va el asunto, y entonces él puede hacer la crítica a estas pretensiones completamente ridículas. Y bueno, esto en cuanto a lo que sería pues lo que yo he visto en el desarrollo de esas nociones genéricas del sistema de don Gustavo. Yendo directamente al libro, ¿verdad?, pues cuando esto que ha contado Gustavo, cuando nos dijo que si podía venir a la fundación, naturalmente, cómo no, le acogimos estupendamente, y entonces quedamos sorprendidos porque lo que nos presentó, ya lo creo, don Salvador, estaba bien cogido. Lo que llevó allí, y eso que no llevó todo el libro, pero llevó dos cosas fundamentales, y es la aplicación de una filosofía que ha desarrollado don Gustavo, pues en varios sitios, que son las figuras de la dialéctica. Las figuras de la dialéctica, pues quiere decir, les voy a decir muy rápidamente, en su libro sobre la metafísica presocrática, él, por ejemplo,
cuando hace el análisis de los filósofos presocráticos, uno de ellos es Zenón. Como saben ustedes, pues Zenón desarrolla un conjunto de aporías, o de paradojas, y entonces pues una de ellas, la más importante, probablemente que conozcan ustedes, no las voy a contar todas, pero la famosa paradoja de Aquiles y la tortuga, pues eso, que Zenón decía que Aquiles no cogería nunca a la tortuga. Entonces vienen los matemáticos y dicen, ¿cómo que no? Eso se resuelve por una ecuación de primer grado, y existen varias soluciones al respecto. Y don Gustavo dice, pero no se trata de eso, hombre. Lo que Zenón plantea no es un problema matemático, sino una aporía filosófica. Porque, ¿y si consideramos que el espacio y el tiempo en el que se mueven Aquiles y la tortuga es infinito? Entonces ahí esa es la paradoja. Entonces don Gustavo ve que Zenón lo resuelve con unos mecanismos que son figuras dialécticas. Es decir, como hay procesos infinitos, pues esto hay que detenerlo en algún punto. Y entonces don Gustavo, en un escrito posterior, pues desarrolla esta teoría de las figuras, que son hasta 4, metábasis, catábasis, anástasis y catástasis. No les voy a decir más sobre el asunto. Y entonces él ve que estas figuras dialécticas son comunes a las ciencias y a la filosofía. Es decir, que en las matemáticas se da, es decir, los procesos que hay entre una serie de elipses que van cerrando hasta que se convierten en una circunferencia, pues eso naturalmente es una figura dialéctica, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el motor inmóvil en física. Eso genera, por supuesto, situaciones físicas que ha sido resuelto a través de figuras de la dialéctica. Bueno, pues el gran mérito de Vicente Chuliá ha consistido precisamente en ver que esas realidades, esas figuras de la dialéctica también son apreciables en las composiciones musicales. Esto es lo que a mí me dejó sorprendido en el mes de mayo cuando él fue allí, y cuando nos lo estuvo explicando con todo lujo de detalles, dije, esto es una auténtica maravilla, ¿no? Y luego, por supuesto, allí llevó otra cosa muy cerrada ya, que es el asunto de los glomérulos. Aquí estábamos diciendo estos ovillos musicales que son algo así como una imagen dialéctica de enredar y desenredar, que esa es la dialéctica, y esto está pues en la filosofía, pero también en la música, ¿verdad? Hacer y deshacer, tejer y destejer. Es decir, que una música, muchas veces Julia habla de estromas, tapices, ¿no? Son realmente tapices. Hay hilos enhebrados, ¿verdad? Porque es un ovillo, ¿verdad? Un auténtico. Y esto lo vimos clarísimamente en el mes de mayo, y es por lo que pensamos que era una aplicación y un desarrollo de la filosofía de don Gustavo impresionante. Bueno, lo sorprendente para mí es que si en mayo nos llevaba ya esto bien atado porque tuvimos mucho tiempo, realmente fue extraordinaria aquellas sesiones. Pues lo sorprendente para mí es que había un punto que no estaba totalmente acabado ni mucho menos cerrado, que es la teoría de la tonalidad, que sencillamente pues Vicente Chuliá sabe perfectamente que esa distinción entre tonalidad y atonalidad, eso es falso, porque una música tiene que tener siempre tonalidad, tiene que tener siempre altura, gravedad, absolutamente imposible, que entonces eso era ficticio, y entonces lo que se conoce como atonalidad es un caso particular de tonalidad, y eso lo desarrolla él con absoluta claridad. Pero fíjense, desde el mes de mayo hasta el mes de agosto, en 3 meses, dándole ahí, metiéndose en los manuscritos de don Gustavo, supongo yo que sudando como un... porque realmente leer, si ustedes se miran esto, verán ustedes que es una letrita muy hermosa, podríamos decir, pero realmente endiablada para entender. Y ahí está Vicente. Y entonces sacó eso de varias referencias que hace don Gustavo, pues él le dio y además, precisamente, después pues se da cuenta de esto, de que la clasificación más elegante es distinguir entre tonalidades definidas,
que son esas 6 generaciones que él establece en el libro, y otras indefinidas, entre las cuales pues están estos intentos de mezclar ruidos con sonidos y hacerlos pasar por... Bueno, pues este sería el asunto, ¿verdad? ¿Qué más podríamos decir? Que su aplicación de la noetología pues es absolutamente se tiene que resaltar, porque él nos ofrece los análisis que hace de las partituras y de las piezas musicales, pues precisamente, me estoy acordando ahora de el análisis que hace de la fuga de Masotti, que por cierto usted conoce, Profesor mío. Ya, por eso. Y entonces lo hace desde la óptica de la noetología, y entonces yo me he quedado realmente admirado ante ese asunto. Cómo Masotti hace una propuesta, ¿verdad? Como a través de unos divertimentos, por lo que hace es una contraposición de ellos, y donde entra a jugar el contrapunto, como es lógico, como es la idea de contraposición. El primer analogado es el contrapunto, yo he sacado esta conclusión, y luego como lo resuelve a partir de un compás. Bueno, yo realmente me he quedado... Bueno, pero hay más cosas en el libro de Vicente Chuliá, ¿verdad? Está pues su ontología, es decir, que esta parte que he dicho yo de las figuras y de las tonalidades, pues es una parte fundamental, por supuesto, pero luego está el hecho de que Vicente sabe perfectamente desarrollar esa teoría de don Gustavo, de que una cosa es, podríamos decir, el núcleo, otra cosa es el cuerpo y otra cosa es el curso. Es decir, que Vicente lo hace porque conoce muy bien la historia de la música, sabe que hay un curso, pero que todo, pues naturalmente hay que remitirse constantemente al cuerpo, que es ese volumen, al núcleo, ¿verdad? Que es ese volumen tridimensional del que hablará él ahora mismo, y que desde luego, pues el cuerpo de la música, pues hay que recurrir naturalmente a las partituras. Y otro asunto importante de su... Termino ahora, Carmen, me está indicando que ya me estoy pasando, pero termino en 2 minutos, solamente digamos que me faltan dos cosas, nada más. Es decir, es esa distinción tan fecunda, a mi juicio, que hace entre velocidad expansiva y tempo. Esto lo va a explicar él, porque es el más indicado para ello, ¿no? Que no es lo mismo, claro, que no es lo mismo la música en directo, y ahí está el tempo, y ahí el director juega un papel importantísimo, y otra cosa es la velocidad expansiva de la obra. Bueno, entonces ya he dicho anteriormente, que como Vicente Chuliá conoce la historia de la música, pues hace en otro capítulo, que titula de gnoseología, el estudio de las técnicas, pues de composición y de interpretación, es decir, y ahí es donde él hace el análisis de estos ovillos o glomérulos, pues que son figuras geométricas, periodicidades, estromas, tonalidades atributivas, totalidades distributivas, técnicas de contrapunto aparecen en todos los asuntos, ¿verdad? Y ya digo, es decir, que yo he visto en Vicente Chuliá cómo realmente él pues ha sabido aplicar esas nociones que ya se encuentran en los manuscritos de don Gustavo, en las lecciones que él dio, y finalmente en el capítulo final pues hace su doctrina del cierre fenoménico, porque la música no puede tener cierre categorial, no puede tener cierre esencial, porque cada compositor cierra de una manera su obra, ¿no? Aunque hemos dicho que como es música sustantiva, pues esas operaciones se pueden neutralizar, aunque para conocer a un autor pues hay que recorrer toda su obra, porque está presente en toda su obra. Y entonces, ¿qué tengo yo que decir para terminar esto? O como final. Yo quiero presentar aquí a Vicente
en el que se tienen que mirar otros miembros de nuestro grupo, de nuestro entorno, que quieran ocuparse de la filosofía de las artes. Él desde luego se ha ocupado de la música, pero hay otras artes, como puede ser por la literatura, el cine, la pintura, en fin, y que no se empeñen en querer pues ocuparse exclusivamente de ese componente nosiológico que también tienen todas las artes, en tanto en cuanto están insertas en la historia, pero que cada una de esas artes pues tienen su sustancia. Es decir, que hay una literatura sustantiva, una pintura sustantiva, igual que él ha visto la música sustantiva. Enhorabuena por el libro, y yo no tengo más que palabras de elogio hacia Vicente Chulia. Muchas gracias. Tiene la palabra del autor. Bueno, yo en realidad seré un poco más breve, aunque daría para muchísimas charlas, precisamente porque lo primero que debo de advertir es que este libro no es fácil de leer. Es decir, no busque el lector en ningún momento una novela amena. Es decir, este libro es un libro que en principio, pues probablemente, que quede entre nosotros, nadie nos ve, si leyera a alguien la primera página, seguramente mucha gente se echaría para atrás y no seguiría leyendo más. ¿Qué es lo que le ocurre a una sociedad que vivimos que está atontada? Es una sociedad totalmente inmersa en el sofisma, en la poesía vacua, vacía, donde lo fácil es lo que tiene calado y lo que verdaderamente es riguroso y está bien ensamblado y tiene profundidad, pues es denostado y se aparta perfectamente porque no tiene. Pero esto no es gracias a mí. Yo el único pequeño mérito que puedo tener es pues haber estudiado el poco tiempo que he podido estudiarlo a el mejor filósofo del siglo, como bien se ha dicho aquí. Que quede alguna idea sobre el libro. El libro, en primer lugar, como bien ha dicho Tomás, trata de la ontología musical, es decir, de tener una idea de qué es música. Y para ello se apoya sobre la distinción que hace don Gustavo entre arte sustantivo y arte adjetivo. Entonces, la música sustantiva, la sustancialidad poética de la música, solamente se puede descubrir a través de la teoría de la esencia genérica de don Gustavo. Don Gustavo tiene una teoría de la esencia potente que verdaderamente puede clarificar de qué estamos hablando, de qué campo estamos hablando. En este sentido, permítanme hacer este recorrido de manera muy rápida, sobre todo para que esto sirva de herramienta de combate. Es decir, este libro es, como bien decía don Gustavo continuamente, pensar es pensar contra alguien. Este libro es un libro que busca enfrentarse a la institución histórica de la música está verdaderamente corrompida, está llena de corrupción que se ramifica por los conservatorios y sobre todo por instituciones como cadenas de radio, etc. Entonces, la primera cuestión sobre la música sustantiva sería que en la teoría de la esencia genérica, don Gustavo distingue núcleo, cuerpo y curso, como bien ha dicho Tomás. El núcleo de la música tendría una raíz, y esta raíz es la apreciación del sonido. Esto ya lo dice Rameau en su Tratado de Armonía, la apreciación del sonido. Es decir, cuando nosotros podemos distinguir distintas cualidades en el sonido, es cuando ya podemos hablar de música sustantiva. Y entonces el núcleo de la música reside, porque el fallo de Rameau que dice, la música es un cuerpo. No, la música no es un cuerpo, la música es un volumen, es el volumen tridimensional, un volumen sonoro que nosotros podemos distinguir en tres ejes. El eje Y, que es el eje de las alturas, donde precisamente reside la esencia de las tonalidades, de las coordenadas tonales, de los que hablaremos posteriormente. El eje de las X, que es donde está el mundo de la duración, pero sobre todo la gran aportación que no tiene precedentes de don Gustavo es el eje de las Z, es decir, lo que él llama, que acuña esta palabra, una palabra, es un neologismo de él, perfectamente es
no se puede explicar mejor para distinguirlo de cromatismo, que es nuestra escala cromática, habla de cromatofonismo, el cromatofonismo. El cromatofonismo es que las dos ejes de las Y y de las X cruza el eje de las Z, donde están las cualidades de la música, donde distinguimos las densidades de los armónicos naturales, la presión que hacemos en nuestro cuerpo cuando emitimos un sonido en un violín, o la presión que se realiza en el aire cuando se toca una trompeta o un clarinete, la amplitud, que sería la manera de organizar esas densidades, y la intensidad, que sería en cuánta cantidad de estratos sonoros hay y con qué por ejemplo, si nosotros escuchamos un oboe, el oboe es un timbre mucho más intenso que el de la flauta. Por esta razón el oboe es el que da la de afinación en el concierto, porque aún tocando lo más piano posible, se escucha desde cualquier punto del auditorio, precisamente porque es un timbre intenso. En la combinación de estas cuatro cualidades, que obviamente son inseparables del eje de las Y y del eje de las X, pero disociables, y aquí está otra clave importantísima del materialismo filosófico, que es la idea de simploqué. La idea de simploqué, es decir, estas tres ejes responden a una idea de simploqué. Es decir, ni todo está relacionado en todo, ni todo es caótico y está separado, sino que hay un entretejer. Don Gustavo muchas veces decía que la figura de simploqué se puede ver en una figura de dos espadas entrecruzadas, donde están entrelazadas pero en la lucha. Están entrelazadas pero en la lucha. Por lo tanto, estos tres ejes obviamente no podrían tener un curso histórico, porque la música, un materialista la ve como una institución histórica. Es decir, la música no es algo paratético que está dentro de nosotros, sino que está fuera. Primeramente, las ondas del sonido están fuera de nosotros. Pero además la historia no está dentro de nosotros, está fuera y hay que estudiarla. Por lo tanto, la manera de propagarse ese curso histórico de la música es por medio de un cuerpo, y el cuerpo es un componente no musical. Hay mucho cuerpo en música, como pueden ser los instrumentos, los propios músicos, los auditorios, pero donde se contiene toda la esencia del núcleo musical es en la partitura, en el cuerpo de la partitura. Pero permítanme que cuando yo me refiero a la partitura, no me refiero simplemente a la partitura donde hay notas, sino me refiero a la partitura que contiene la esencia de la composición, poner todo junto. Y para esto, la esencia de la composición está basada en otra idea maravillosa de don Gustavo, que es la idea de unidad complexa. Ojo ustedes, no hablo de compleja. Don Gustavo lo dice muy claramente cuando dice, fíjense, don Gustavo dice, decimos complexo y no complejo, porque la idea de complejidad alude, ante todo, a la multiplicidad misma del compuesto, respecto de sus partes, complejidad asociada a la dificultad, hasta un punto tal que, en el español de hoy, casi nadie dice ya, por ejemplo, este proyecto es muy difícil, sino este proyecto es muy complejo. Como si lo simple no pudiera tener muchas veces un grado de dificultad mayor que lo que es complejo. Mientras que complejo alude principalmente a la unidad de esa multiplicidad, a la unidad. Complexus, que quiere decir abrazo. Y entonces la identidad compleja de la partitura es donde reside la esencia de la música sustantiva. Esa complejidad abarca desde las posibilidades de poder entretejer distintos instrumentos que puedan tener coordenadas comunes, y en estas coordenadas comunes están las coordenadas tonales, que son los que unen los tres ejes. Y entonces, naturalmente, fíjense, yo he traído aquí un texto de Furtwängler, donde hoy en día, ¿contra quién vamos dirigidos? Pues ese curso musical que tiene los 6 géneros de tonalidades definidas y los 3 géneros de tonalidades indefinidas, en primero tiene como ataque frontal la idea de música adjetiva. La idea de música adjetiva quiere decir lo siguiente, quiere decir que el núcleo y la esencia de la unidad compleja de la partitura no es lo importante, sino es importante las ideas adventicias que van totalmente fuera de la institución histórica. Y esto está en mucha música, como puede ser la música que tenga orden antropológico, pues la música del jazz, la música del rock, que sería ya música degenerada, porque mezcla el sonido digitalizado, el ruido y el sonido, pero también, fíjense, el decir, la Berkeley, por ejemplo.
donde se ve perfectamente un cello y una guitarra eléctrica unidas en un lacito, como diciendo la música del mundo, todas las músicas unidas. Bueno, pues Wilhelm Furtwängler, fíjense que lo único que le falla es la ontología, porque no conoció al mejor filósofo, que es don Gustavo Bueno. Pero está hablando de unidad complexa cuando dice lo siguiente, fíjense ustedes, dice lo siguiente: hace tiempo un joven manifestó en Suiza su entusiasmo por el jazz, declarando públicamente que este era mucho más de su tiempo que las sinfonías de Beethoven, porque era extraordinariamente más delicado y complejo, con J, no complexo, y por tanto tenía muchísimo más que ver con el hombre actual. Añadía que tanto desde el punto de vista rítmico como del armónico, las complicaciones que podía suponer eran del máximo interés, mientras que las sinfonías de Beethoven estaban ahí ante nosotros como tareas para niños. Algunos defensores de la tradición tuvieron a raya a este joven, pero, y fíjense lo que dice Furtwängler, si se observan las cosas con detenimiento, puede que no careciera totalmente de razón. En efecto, los elementos melódicos, rítmicos y armónicos de los que al fin y al cabo se compone la música son en una sinfonía de Beethoven muchísimo más simples que en una pieza de jazz. Pero la diferencia decisiva radica en una cosa: al jazz le falta el escuchar en la lejanía, el sonido apotético, en la complejidad que envuelve relaciones y conexiones. Las complicaciones van todas hacia el momento en el cual suenan, y el conjunto se desarrolla como un camino a través de una jungla espesa, donde a derecha e izquierda nos salen continuamente matices, trinos, ritmos, lianas y enredaderas de la más variada especie, hasta que de pronto aquello termina y volvemos a salir al aire libre. En una sinfonía de Beethoven, en cambio, el primer compás apunta ya al quinto, octavo, vigésimo, trigésimo y a otros compases hasta el final. Y así a través de la obra. El compás aislado es sencillo, pero la imbricación en el interior de los compases, en el interior de los temas, las cientos de correspondencias y variaciones, de gradaciones de intensidad dinámica, que son el resultado del más genial escuchar en la lejanía, acaban produciendo una masa de complicaciones, complejidad, comprendida cabalmente, que sobrepasa todo cuanto el jazz puede ofrecer. Del mismo modo, bien, entonces, ¿aquí qué quiere decir esto? Quiere decir que una música que sea compleja no quiere decir que sea compleja. Luego, esa complejidad ya es un reflejo de ideas adventicias, como puedan ser una estética determinada o cuestiones antropológicas. Pero esto ya son ideas adventicias al propio campo musical. La música sustantiva tiene como esencia del cuerpo musical la posibilidad de unir en un punto los tres ejes del núcleo sonoro, que ha ido cambiando a través de la historia. El problema es que si el curso histórico de la música ha llegado a la indefinición de poder carecer de sentido, de que no se conozca la unidad compleja de una partitura, ¿por qué razón? Porque no se estudia contrapunto. El contrapunto es lo que permite ver que varias voces moviéndose en sentido contrario, la contradicción, la contraposición, mejor dicho, contraposición no etológica, es resuelta y asimilada por medio del cierre de la propia obra. Y aquí es donde reside la esencia de la música sustantiva. ¿Y dónde está? Don Gustavo dice, cuando en las cónicas la línea curva se degenera y se vuelve recta, se han acabado las cónicas. ¿Dónde está la mutilación, la putrefacción, la destrucción de la música sustantiva? Precisamente está cuando los elementos del núcleo y del cuerpo, que es la unidad compleja, y el núcleo del volumen tridimensional, han sido totalmente vulnerados, y entonces yo distingo tres tonalidades indefinidas. En primer lugar, las tonalidades metafísicas. Vamos a ver, cuando Schoenberg escribe, por cierto, casi todos los que se amparan sobre Schoenberg no han leído nada de Schoenberg, porque tiene un tratado de armonía maravilloso que yo emplazo a que esta gente que se proclama vanguardista y atonal y que ponen como argumento de autoridad de Schoenberg, lean un poquito, por favor, que lean un poquito. Schoenberg es la sexta generación de tonalidades, de coordenadas tonales, que son las tonalidades conformadas por dodecatonismos y serialismos, donde siempre y cuando la propuesta y la contraposición tengan un cierre, naturalmente la música sustantiva se da, porque la fuerza de gravedad de los sonidos sigue existiendo. Ahora bien, cuando ya el delirio de la libertad de los sonidos
la autonomía de los sonidos, como decía Cézanne, que decía que los sonidos de la tonalidad respondían a la aristocracia y a verdaderos delirios. Cuando esto busca que simplemente, vamos a ver, si ustedes van al cine, ustedes están viendo una película de miedo y de repente ven a una niña que en una película de miedo y de repente le escucha. Eso causa impresiones sonoras, pero la música no se reduce a las impresiones sonoras, porque reducir la música a las impresiones sonoras es precisamente el no entendimiento de que el núcleo se ha desarrollado en un curso a través del cuerpo, y el cuerpo son las unidades complexas de las partituras, que se estudian a través de la escolástica de la composición. Y aquí tenemos la polifonía católica más potente del mundo. La polifonía católica en Tomás Luis de Victoria, Alonso Lobo, es decir, la mejor música de esos siglos está en el Imperio Católico, está ahí. Quien no se acerque ahí es totalmente ignorante, incapacitado, impresentable para hablar de este tema. Hay que estudiar la polifonía renacentista. En esos siglos está la esencia de lo que es la unidad compleja de la música. Si no se pasa por el contrapunto, verdaderamente no se tiene ni idea. Parten del siglo XIX, estudian el organicismo de Schenker y de Riemann, y entonces lo reducen todo a la armonía. Pero la armonía, precisamente la armonía es la resolución noetológica. La armonía precisa de una propuesta, que son las coordenadas tonales, y de una contraposición, que es el contrapunto. Sin esto no puede haber música, no hay música sustantiva, hay impresiones sonoras, morfologías, que obviamente han destruido el núcleo y ya pues son otra cosa. Entonces, naturalmente, ¿por qué la atonalidad, como correlato de la tonalidad en singular, es una metafísica? Pues porque si no hay unas relaciones entre los tres ejes, obviamente es imposible que se pueda constituir una sustancia cerrada. No se puede, es imposible. Precisamente el entrelazamiento no armonioso, hay muchas contradicciones y muchos cortes, pero el entrelazamiento racional, la racionalidad abierta de la noetología, ese entrelazamiento entre los sonidos viene dado del estudio de las técnicas de composición, donde las técnicas de composición parten del contrapunto, es el contrapunto donde está la esencia de la composición. Naturalmente, esto sería las tonalidades metafísicas, donde la libertad de los sonidos prima ante todo. O por ejemplo, 433, donde John Cage dice que la impresión del público es lo que cuenta, la impresión del público. Pero hombre, ¿pero qué es esto? Esto es un experimento simplemente, pero no es música sustantiva, es otra cosa. Ahora bien, otra clasificación de tonalidades indefinidas, ¿cuáles serían? Las tonalidades, fíjense ustedes, digitalizadas. Las tonalidades digitalizadas. Y esto quiero profundizar en esta cuestión y me encantaría que hubiera alguien para rebatírmelo. Aunque yo no creo en el diálogo. Es decir, porque precisamente alguien que no haya podido hacer música sustantiva con un instrumento acústico no puede debatir esto conmigo. No puede, está incapacitado, porque el grado de apreciación que hay que trabajar en el contrapunto y que hay que trabajar en un instrumento acústico es muy distinto al grado de apreciación de la apariencia de eje Z que hay en la música digital. ¿Qué quiero decir con esto? En la música digital hay eje Y, hay alturas, naturalmente, ¿cómo no va a haberlas? Hay duraciones, ¿cómo no va a haberlas? Pero hay una apariencia falaz por ausencia de eje Z. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, cuando nosotros vemos una ventana y vemos un paisaje maravilloso, y nosotros vemos ese mismo paisaje en una televisión, la televisión hace un efecto como si fuera la ventana, pero resulta que la televisión es un cuerpo opaco, no hay tal paisaje, es una apariencia. ¿Qué quiere decir esto? Apariencia por ausencia. ¿Dónde está la ausencia? Pues que hay solamente intensidad, hay timbre de intensidad, no hay ni presión, ni densidad, ni amplitud, no la hay. Y esto lo puede notar cualquier músico que se haya instruido en verdaderamente hacer una interpretación potente y filosófica de una composición, buscando la complejidad de la que habla Furtwängler. Es la complejidad de la que habla Furtwängler. Por lo tanto, si ustedes escuchan un sintetizador, no están escuchando música sustantiva. Están escuchando una música degenerada. Con todo respeto, degenerado no es algo axiológico, es decir, no nos tratamos de decir el bien y el mal, sino de evitar la corrupción de confundir la química con la cocina.
Siendo que la cocina la cocina, pues naturalmente tiene ámbitos comunes con la química, ¿cómo no? Pero un cocinero es un cocinero y un químico es un químico. Es verdaderamente algo atroz confundir la música sustantiva con la música adjetiva, es algo atroz. Y esto es un arma de guerra, nada de pacifismo, esto es un arma de guerra contra todo eso, porque eso puede implicar la destrucción de la institución histórica de la música. Y naturalmente en un disco tampoco hay música sustantiva, porque en un disco el eje Z no es lo mismo, obviamente hay eje Z, no es por ausencia, sino es por una cuestión de que el micro hay un 28% de características de densidad, presión, intensidad y amplitud que no capta el micro, pero el micro es una masa metálica que tiene sus propios armónicos. Y ante el que me quiera decir que un instrumento electrónico tiene armónicos, no sabe lo que dice, porque el cuerpo que produce el sonido respecto al cuerpo que lo propaga no tiene linealidad. No tiene linealidad, es decir, la información va a una caja de informática y sale por otro cuerpo, donde hay una distorsión armónica. Es que el que hable de esto no sabe lo que dice, no sabe lo que dice. Por lo tanto, es muy importante, sin la filosofía de don Gustavo yo esto podía intuir, pero lo diría sin ningún fundamento. Y como decía Platón, aún la verdad más absoluta no vale nada si no tiene un fundamento detrás. Y ese fundamento, la única filosofía del mundo que lo puede dar es la filosofía española de don Gustavo Bueno, el mejor filósofo del siglo y sin el cual, obviamente, yo no hubiera podido hacer este trabajo. Así pues, el libro es un estudio de la música sustantiva, un estudio y un ataque frontal a la música adjetiva, no en cuanto a su existencia. Puede existir música adjetiva, naturalmente. Vamos a ver, ahora he leído en la prensa que están quejándose porque el concejal o no sé qué, la cátedra de Dulzaina, que ha entrado, pues resulta que no tenía título superior. Pero es que esta no es la corrupción, señores, a ver si se enteran. La corrupción no es que no tenga título superior, la corrupción es que exista la cátedra de Dulzaina en un conservatorio superior. Esta es la corrupción. ¿Dónde está la corrupción? El que tenga el título superior no es secundario ante una cosa tan atroz como que exista la dulzaina en un conservatorio superior. La dulzaina es un instrumento que, si la pones en un auditorio, lastima el tímpano, porque su hábitat es el aire libre. Ahora pues, Juliá va contra la dulzaina, pues no se entera usted de lo que estoy diciendo. Yo voy contra la confusión, contra la corrupción de confundir las ideas. Y esto no viene de mí, viene de Platón. Platón lo dice, que la corrupción de la ciudad comienza con la corrupción y la entremezcla de los géneros musicales. Lo dice Platón en las leyes. Y no se puede interpretar en el mundo de hoy sin las ideas de don Gustavo, cosa que, por desgracia, las ideas de don Gustavo pues no se conocen como se deberían de conocer. Pero ¿qué estamos haciendo los hispanohablantes? Por Dios, estamos en el limbo. La mejor filosofía del mundo está en español, en este siglo. Está en español. ¿Pero dónde estamos? Y citando a Kant, y citando a Rousseau, y citando a Descartes. Cuando Descartes es un espiritualista, hombre, y encima se abanderan sobre ello los que se llaman ateos y de izquierdas, hombre, por Dios. Si Descartes es un espiritualista, que está relacionado con Gómez Pereira, español además. ¿Dónde está el materialismo o el racionalismo de Descartes? Cuando el método tiene que ver con el espíritu, una entidad que no se sabe dónde está. O cuando se dice que la música es inmaterial, estamos cansados de decirlo, la música es material, lo que pasa es que no es un materialismo, no es un grosero, sino que es un materialismo que el cierre se da en la materia segundo genérica y que tiene componentes terciogenéricos en la partitura, tiene ideas, tiene conceptos y naturalmente tiene cuerpos que vibran. Si no hubieran cuerpos que vibran, ¿dónde estaría la música? ¿Dentro de nosotros dónde? Y entonces precisamente es lo que dice Furtwängler, el escuchar en la lejanía, la música está a lo lejos. Y la racionalidad no viene de dentro de nosotros, viene de algo tan simple como abrir el tapón de una botella y cerrarlo. De ahí viene la racionalidad. Es operatoria. La música no se da fuera del campo de las operaciones. Y esto es lo que hay que entender y hay que reivindicar. Por lo tanto, no quiero alargar más porque me gustaría abrir el asunto a preguntas. Termino solamente diciendo lo siguiente. Ha citado Tomás a Fray Luis de León. Y entonces Fray Luis de León tiene una oda a Salinas, a nuestro gran músico, Salinas.
Una oda donde reside la esencia de la música, pero que no sabríamos verla sin don Gustavo, ¿eh? Ojo, también te lo tengo que decir, sin don Gustavo no nos enteraríamos de lo que dice, porque el contexto histórico del poema habla de la armonía de las esferas, pero don Gustavo reinterpreta esta oda de manera absolutamente genial. Dice: el aire viste y se serena de luz, de hermosura y luz no usada. El aire se serena y viste de hermosura y luz no usada. El aire es componente apotético que llega a nosotros por medio de las sensaciones, de lo material segundo genérico. Salinas cuando suena, la música extremada, fíjense ustedes que es la unidad compleja, la partitura, por su sabia mano gobernada, a cuyo son divino, la divinidad es precisamente la sustancialidad poética, el alma, que es la conciencia nuestra, nuestra cabeza, nuestra manera de reflexionar, que en olvido está sumida, vuelve a cobrar el tino y memoria esclarecida. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la unidad compleja de las partituras, a través del volumen tridimensional del sonido y a través de un estudio profundo de la institución histórica de la música, una sociedad o una nación que está en la música sustantiva es una nación que no está atontada, no está adormecida, no está totalmente fuera de órbita relacionando los sonidos con cuestiones adventicias como hacían los primates. Y esto es la cuestión importante del libro, más allá de obviamente la parte técnica, que es el fundamento por el cual se ha desarrollado. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Hay alguna persona que quiera preguntar alguna cosa? Pues está dispuesto el autor o don Gustavo o don Tomás a contestar. No, creo que no hace falta el micrófono, ¿no? ¿Se oye? Para captar. Vale. Se ha hablado de la filosofía de la pintura. Y yo me atreveré a decir que los primeros tratados filosóficos se hicieron a través de la pintura. Los primeros. El arte prehistórico es filosofía, es la interpretación del mundo. El hombre prehistórico expresa su visión del mundo a través del arte. Sencillamente. Esto. ¿Comentamos algo? Sí. Pues vamos a ver. Aquí, ¿eh? Vamos así. Vamos a ver, supongo que usted se está refiriendo a las pinturas rupestres. Yo le sugiero otra posibilidad. Lo que las pinturas rupestres tienen de filosofía tendría más que ver con la filosofía de la religión. Fíjese usted. Desde nuestra óptica, desde nuestro sistema de pensamiento, pues yo he hablado aquí de la filosofía de la ciencia, de la filosofía del arte. Bueno, pues hay otro campo importantísimo que es precisamente la filosofía de la religión. También don Gustavo tiene un desarrollo monumental en su famoso libro El animal divino. Entonces él lo que dice precisamente es que la religión tiene pues un núcleo, y el núcleo precisamente está en el vínculo que tienen los cazadores primitivos con los animales. Y entonces ese vínculo tan estrecho en el que había, pues naturalmente, por un lado, pues naturalmente los animales eran la forma, los cazadores tenían que proporcionarse proteínas y salían a cazar, pero se tenían que preparar y entonces pues ellos tenían unos vínculos donde pues tenían que enfrentarse al animal, lo temían y unas veces pues eran destrozados por él, ¿verdad?
Y entonces esta veneración, que tiene también que ver con el temor, temor y veneración, pues de alguna manera queda reflejado en las pinturas rupestres. Es decir, las pinturas rupestres no son casualmente pinturas de animales al natural o pues, en tamaños reducidos en escenas de caza, ¿verdad? Sino que tiene que ver precisamente con ese primer vínculo. Cuando los hombres dejan de ser cazadores, entonces a usted se refería, pues entonces estos animales, cuando el hombre, cuando se agota la macrofauna, precisamente porque las técnicas de caza pues son depredadoras y se acaba la macrofauna, pues entonces viene un periodo en el que los hombres, los seres humanos, homínidos, pues tienen que seleccionar otros animales salvajes y entonces aparece la domesticación, aparece la ganadería. Y entonces, ¿qué hacen con esos animales que pintaron en la cúpula de las bóvedas? Pues lo suben al cielo, porque ahora estamos ante otra realidad, y entonces son pues eso, las constelaciones, es decir, el oso, el toro que se pintaba en las cuevas prehistóricas, pues está ahora en el cielo. ¿Por qué? Pues porque los ganaderos, pues naturalmente dependen mucho de los fenómenos atmosféricos, tienen que estar mirando al cielo continuamente, ¿verdad? Y esta sería la segunda fase. Y entonces, como hay una proliferación desmesurada de dioses mitológicos, pues tiene que haber una criba, tiene que haber una selección, y eso es el monoteísmo. Entonces, don Gustavo tiene una potente teoría de la religión cuyo núcleo precisamente está en eso que está diciendo usted. O sea que esa filosofía de la pintura puede servir lo que usted dice, la utiliza don Gustavo precisamente para hablarnos de lo que él llama la religiosidad primaria. La verdad que es acertado lo que usted apunta, pero que desde el materialismo filosófico a esa génesis de la filosofía de la pintura, pues vemos precisamente otra cosa, y es filosofía de la religión. Este es el asunto, ¿no? Se podría interpretar alguna figura de esta manera, pero es que hay más cosas. Por ejemplo, el arte no empieza con animales. El arte no empieza con animales, empieza con signos, que son los que ahora se han datado hacia el 60.000, 55.000, 60.000, 65.000. Es decir, los neandertales ya se expresaban. Y para mí lo que expresan es su visión del mundo, que es la filosofía. La filosofía trata de explicar el mundo exterior y el interior del individuo. Y además, cuando, por ejemplo, el arte ya levantino, ahí no hay solo animales, hay escenas con seres humanos que se están desplazando, que están recolectando, que están hablando, que están haciendo mil cosas de la vida cotidiana. O sea que lo que representan allí es la vida cotidiana, que es una visión de lo que hacen. Quieren expresar lo que ellos están haciendo. Y primero son símbolos, después símbolos y animales, el arte paleolítico. Y después, cuando empiezan a enterrar a los muertos, aparece la figura humana en las paredes, pintado en las paredes. Ya empieza ahí ahí empieza ya algo más. Se descubre a sí mismo el ser humano. Pero en fin, eso sería otra cosa. Un asunto, es que a lo que usted está diciendo, pues hay que hacer el siguiente matiz. No es lo mismo una concepción del mundo o Weltanschauung que una filosofía. Por supuesto que podríamos decir que todas las culturas tienen esto que usted dice, esta especie de concepción del mundo, pero es que eso no es filosofía. Para que haya filosofía tiene que haber otro
es decir, es una cosa mucho más complicada, donde tiene que haber ideas, y esto solo es posible a partir precisamente de la civilización helénica, es decir, es Grecia la que inventa la filosofía. Antes de los griegos no hay filosofía, hay Weltanschauung, hay por supuesto concepciones del mundo, sin duda, pero una concepción del mundo por sí, ella misma, no es una filosofía. La filosofía tiene que tener componentes terciogenéricos que llamamos ideas, y estas ideas no salen no son, por así decirlo, elucubraciones humanas, sino que solo son posibles porque previamente ha habido técnicas y ha habido ciencias, y entonces la confrontación entre conceptos técnicos y científicos pues genera ideas filosóficas, y entonces la filosofía es aquellos individuos. Platón es el genial, es el Gustavo Bueno de la antigüedad, ¿verdad? Pues es el que sabe de alguna manera hacer combinaciones entre esas ideas y obtener pues una filosofía política, una filosofía de la ciencia, una filosofía de la religión, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es eso? Que la palabra Weltanschauung es concepción del mundo, y esto, por supuesto, todas las culturas la han tenido, pero no confundamos eso con filosofía, porque la filosofía tiene un nacimiento histórico muy preciso, que tiene que ver con Grecia. Y otro matiz, ¿qué se entiende por mundo? Es decir, que ahí Weltanschauung es muy engañoso, porque como se utiliza en un sentido contemporáneo, hablar de mundo en el entorno que puede tener un neandertal, que está reducido a un círculo de kilómetros, que obviamente no puede conocer ni saber ni siquiera que existe la Tierra, ni otro montón de cosas, como Colón tampoco supo que había descubierto América, que no hay que ponerse tampoco estupendos. Pues ahí, cuando se habla además de arte, de artistas, cuando se dice los artistas de Altamira, etcétera, ahí en el fondo se está olvidando que detrás están ideas teológicas creacionistas que intentan justificar absolutamente esas cosas, suponiendo ya unas situaciones dadas en nuestros antepasados que era imposible que se produjeran. Entonces, esas confusiones de mundo aplicado al 60.000, o aplicado a hace 200 años, o aplicado a nuestros contemporáneos primitivos, es decir, cuando, por ejemplo, para ponerles un ejemplo concreto, hace 40 años un líder indígena introduce la idea de que Abya Yala es el nombre de América que tienen los precolombinos, es absolutamente falso, porque no podían tener idea de América los precolombinos porque tampoco la tuvieron Colón y los que hicieron el descubrimiento. Eso es un invento ulterior. Y es toda una mistificación, una falsificación, pretender que había un nombre indígena que procedía además de los indios cuna de Panamá, que no sé qué, que sí, es toda una fantasía, pero que es muy bien recibida por todos los ideólogos de la teología de la liberación, que quieren encontrar las semillas del verbo, que están creyendo en el fondo pues en un relato mítico de la creación, etcétera, etcétera, y entonces que cuando se confunden todos esos conceptos se acaba en un caos como el que estamos hoy en muchas de las concepciones en las que estamos. La filosofía se inventó en un momento determinado por los griegos, pues lo inventaron ellos y no ha evolucionado ya. No. Está evolucionando. Habría que distinguir qué se entiende por filosofía. Claro. A medida que se va descubriendo el mundo, va evolucionando la filosofía, indudablemente. Porque el mundo, el pensamiento humano y demás, es un proceso evolutivo total, constante y absoluto. Y los griegos no inventaron la filosofía, Platón ni todo lo demás. Eso se debe apoyar en pensamiento anterior, que ha ido evolucionando. Hombre, eso es lo que más se conoce, pero eso no surge de la noche a la mañana. Hay un pensamiento anterior, y ellos llega un momento que lo reflejan así, pero eso viene de atrás, de mucho más atrás. Bueno, pues nada,
¿Alguna pregunta de cosa? ¿Alguna música? pregunta más? Y si no, pues en fin. Sobre A ver, música, hombre, claro. de música. Lo primero, darte la enhorabuena, Vicente, porque temas de altura como estos, de un orden conceptual, pues no son una singularidad. Yo me he quedado con una duda al conocer la faceta de compositor y la de director, que no ha aparecido en el relato, no, por lo menos no de manera explícita, y quería hacer una pregunta muy concreta que a lo mejor tiene una respuesta muy difícil, pero si es así la dejamos, y si es más fácil la podemos decir en unos minutos. ¿El papel del director y el eje Z están íntimamente ligados? Qué bien, qué buena pregunta. Muy bien. Vamos a ver, pues 100%. Es decir, pero no solamente el director, ya también el propio ejecutante, el propio instrumentista. Ahora bien, el director de orquesta tiene en sus manos una institución histórica que es la orquesta. Exactamente igual que las construcciones no vienen del cielo, sino que van surgiendo en la historia, no se puede hablar de orquesta en el siglo XIV, igual que no se puede hablar de filosofía antes de Platón. Pues en la orquesta, hablar de orquesta, no se puede hablar de orquesta sinfónica, tal y como la conocemos hoy, antes del siglo XIX. Luego estamos hablando de una institución histórica muy temprana, la orquesta sinfónica grande, moderna. En el siglo XVIII ya hay orquesta, y antes también antes están las orquestas de las catedrales y los ministriles de las catedrales españolas, que eran instrumentos de viento metal, sacabuches y trompetas. Naturalmente estos son los orígenes de la orquesta sinfónica, también es la música de órgano, también es la polifonía vocal, es decir, igual que en la filosofía están los presocráticos como antecedentes a Platón, pues en la orquesta, los antecedentes de la orquesta, que esto ya lo dice Strauss, pero Strauss se le olvida meter a los ministriles catedralicios porque no conocía la música española. Dice, la música de órgano, la música polifónico vocal y el cuarteto de cuerda. Y naturalmente ahí se puede añadir los grupos camerísticos formados por ministriles de las catedrales españolas. Y entonces estos son los antecedentes de la institución histórica de la música. Ahora, cuando llegamos al siglo XIX, la orquesta ha crecido en tal forma, que es donde surge la figura del director de orquesta en el siglo XIX. Antes no hay director de orquesta, hay figuras preexistentes, antecedentes, como pueda ser el maestro de capilla y naturalmente como pueda ser el concertino. El concertmeister, el maestro de concierto, era el maestro de la capilla de la corte. Y naturalmente componía las obras y Haydn tocaba los cuartetos, él tocaba el primer violín. Cuando protesta porque no le dan suficiente dinero y hace la sinfonía, donde una sinfonía muy curiosa, esto no sé si lo conocéis, no le daban suficiente presupuesto para sus músicos y él en el banco de pruebas de los cuartetos quería ir subiendo el número de ejecutantes y haciendo más complicaciones. Precisamente aquí surge la música sustantiva, de mano del imperio. Es donde surge la música sustantiva, porque los trabajadores, decía don José Climent, cuando yo entré en la catedral se rezaba 5 horas al día. Esas 5 horas que hacía el maestro de capilla, componer, estaba componiendo, y el maestro de la corte estaba componiendo para la corte. Pero cuando no le daba suficiente dinero hizo una protesta, que es una sinfonía en la cual, claro, obviamente tenían una vela, con una vela, para ver la partitura. Va desapareciendo cada miembro de la orquesta y van desapareciendo y al final se queda solo el concertino, que era el maestro de concierto, como diciéndole al príncipe de Esterházy, diciéndole, como no me apoyes, me quedo yo solo tocando. Qué manera de protestar más bonita, ¿verdad? No haciendo ruido, sino escribiendo una composición. Entonces, naturalmente, el director de orquesta tiene un instrumento musical, una institución, que es la que más complejidad de estromas sonoros tiene. Y en ese sentido, el eje Z es muy complicado. Por eso los directores de hoy son todos muy mediocres, porque se educan con el disco y no saben contrapunto. Don Gustavo decía, siguiendo su gran maestro Platón decía, no entra a la academia, esto es una academia, nadie que no sepa geometría. Pues decía, yo puedo decir
con eso que decía don Gustavo puedo decir, no entre en la dirección de orquesta nadie que no sepa contrapunto. Y fuga. Entonces, naturalmente, sí, naturalmente la imbricación del eje Z con la interpretación y con la ejecución es absoluta, es donde está el hacer musical que se distingue de la interpretación. La interpretación es la velocidad expansiva de la obra y la ejecución es el tempo. Son los movimientos sonoros que representan la velocidad expansiva de la ejecución y que tienen la variante de que se actualizan conforme se van tocando. ¿Por qué se actualizan? Porque es una sustancialidad actualista, sustancialismo actualista. Es decir, que la construcción de ayer no sirve para hoy. Y es un hacer, en esto remito a la filosofía del saber y el hacer, que habla don Gustavo, la poiesis que se traduce hoy por creación, y no es creación, es el hacer es el hacer. Eso es. Bueno, pues no más terminamos, pero un momentín, porque primeramente quiero dar, está claro una cosa, que la Fundación Gustavo Bueno y la Real Academia Cultural Valenciana vamos a estrechar muchos lazos y vamos a hacer intercambios, y los académicos eruditos que tenemos aquí, pues vamos a hacer algunos intercambios porque vale la pena, porque aquí hay historiadores, hay de todo. Entonces, eso es importante. Segundo, les agradecemos eternamente que hayan estado aquí compartiendo la presentación del libro del profesor Chuliá, y la academia pues quiere obsequiarles la medalla del centenario y en unos libros, uno de tantos es del arqueólogo José Aparicio, y que en fin, así disfrutan un poquito de todo eso. Y los que quieran disfrutar del manual de filosofía de la música, pues también lo tienen ahí en una mesa para que quieran conseguirlo. Estudiar. Así que muchísimas gracias y enhorabuena, y muchísimas gracias por estar en Valencia. Siempre, muy bien. La medalla.